Buenas noches y bienvenidos a Historias de la Bruja. Mi nombre es Jaylin Rodríguez y esta noche me encargaré de que no puedan dormir. Acérquense a la hoguera y permítanme contarles un par de historias de terror. La temática de esta noche son raptos y leyendas. Acompáñenme a adentrarnos en diferentes leyendas de pueblos originarios de Sudamérica que se han esforzado bastante por justificar embarazos fuera del matrimonio, embarazos no deseados e incluso embarazos que se dan por incesto. El primer ser de leyenda de esta noche se llama el bombero. Proveniente de la mitología guaraní, este personaje es tan temido como buscado por su ayuda. De hecho, tiene una descripción física bastante interesante. Se dice que es bajo, robusto, moreno y de hombros anchos, que está cubierto de abundante vello y que sus brazos son tan largos como su barba o como su miembro. Todos estos los arrastra por el suelo, pero el miembro no es visible, ya que siempre está tapado por la enorme barba. También se dice que suele usar un sombrero de paja para tapar su rostro. Anda una bolsa al hombro y que en general luce bastante andrajoso. Si se quiere seguirlo, el bombero le dará vuelta a sus pies para despistar a la persona. También hay algunas versiones que lo describen sin ropa. Estas versiones van a tener muchísimo más sentido conforme avancemos en la historia. Como mencioné, este ser suele ser amado y temido a partes iguales. Se le conoce como el dueño del sol y el protector de las aves, y se cuenta que si se le deja por 30 días miel, caña o tabaco, en las versiones más recientes también se mencionan algunos estupefacientes. Cualquiera de estas ofrendas se tiene que dejar en la parte trasera de la casa. El bombero, en buena teoría, después de esos 30 días, va a estar feliz, va a estar agradecido con la persona dueña de la casa y que le dejó la ofrenda. Entonces, se dice que le ayuda a las personas de la casa. Por ejemplo, si adentro de la casa viven cazadores, el bombero lo va a guiar hacia las mejores presas. Si son agricultores, los cultivos van a crecer mejor. En general, hará todo más fructífero. Se dice también que si se caza demasiado, que si se es avaricioso sin límites, el bombero se enoja muchísimo. Y cuando esto pasa, el ser se transforma en aquello que el hombre quiere y lo pierde en el bosque. Es decir, se convierte en el animal más esperado, el ciervo más grande, el fruto más increíble de su imaginación. En eso se convierte. Y lo pierde en el bosque cuando hace que lo siga. También se dice que puede provocar accidentes en las casas, como por ejemplo puertas cerradas, que se escuchen pasos y voces inexplicablemente. Ahora, su rasgo más interesante es que, como mencioné, hace todo más fructífero, y esto incluye a las mujeres. De hecho, tiene una actitud increíblemente lasciva sobre estas. Se cuenta que cuando las muchachas toman la siesta o en la noche, él las busca y las rapta llevándolas al bosque. En el bosque las posee y después de saciar su sed, las deja ir. Cuando las deja ir, usualmente están embarazadas. Una de las partes que llaman más la atención respecto a esta historia o respecto a este ser de leyenda es que, si bien data de hace muchísimos años, la verdad es que se cree en las comunidades que todavía mantienen las costumbres indígenas del sur de América, que de hecho el bombero sigue existiendo. Por mencionar solamente dos casos de los últimos 5 años, tenemos primero un video de septiembre de 2022 en el que se supone que queda grabada la imagen del bombero en Uruguay. Lo voy a añadir en las notas del programa si quieren verlo. Y más recientemente encontramos la historia de Carolina, una mujer de Misiones, que le cuenta a Misiones Online cómo el bombero se acostó a su lado mientras dormía en mayo del 2023. Lo más inusual de este caso es que no solamente lo vio la mujer, sino sus dos hermanos que estaban en la casa en el momento de los hechos. Es decir, tenemos testigos de que el bombero se acostó con una mujer. No ahonda demasiado la nota en qué pasó cuando la mujer se levantó o qué estaba pasando, pero bueno, les he contado la historia del bombero antes, entonces tal vez podamos hacernos una idea, tal vez estemos especulando de más, no lo sé.
Esta fue la primera historia de la noche. Cuéntenme qué les ha parecido. ¿Conocían la historia del bombero? A mí todas estas historias de cómo justificar los embarazos no deseados me parecen muy interesantes. Me parecen muy inventivos también y muy triste el hecho de que existiese una época, y no digo de que esta no sea una época en la cual todavía algunas personas requieran de esto, pero me parece muy triste el tener que ocultar un embarazo a ese nivel de atribuírselo a un ser de leyenda, atribuírselo a algo que nadie va a poder reprochar el por qué pasó. También me parece muy interesante, de hecho muy gracioso, el hecho de que estos seres que vamos a ver, algunos, no todos, pero la gran mayoría, aprovechan la hora de la siesta para raptar a las mujeres que son víctimas de su hambre, por decirlo de alguna forma, de su voracidad. Y me parece sumamente interesante porque es muy cultural. De hecho, en mi país no tomamos la siesta, no es algo que esté acostumbrado, pero recuerdo que cuando viajé a Argentina hace algunos años y fui específicamente a una provincia que se llama Mendoza, salía en la tarde y era sumamente difícil encontrar en dónde comer porque todo estaba cerrado, porque todos estaban haciendo la siesta. Entonces es como más fácil ponerse en una realidad histórica o en una realidad cultural en la cual se aprovecha la hora de la siesta no solamente para las leyendas, sino para llevar a cabo los actos que hacen necesarias las leyendas después. Pero avanzando en la noche, tenemos la segunda historia de seres de leyenda. El Curupí. También de la mitología guaraní, este ser se parece bastante al pombero. Sin embargo, es literalmente la representación del mito fálico y de la sexualidad, lo que lo distingue del pombero más relacionado con los recursos. Su apariencia es la de un hombre bajo, fuerte, moreno y con orejas en punta. Comparte también con el pombero el vello que le cubre las manos. Sin embargo, el curupí sí tiene pies, aunque no tiene coyunturas, haciendo de su cuerpo una sola pieza. De hecho, es interesante esto de que es una sola pieza su cuerpo, porque se dice de que en su misma leyenda que es muy fácil burlarse de él, porque corre de una manera muy distintiva y muy lenta, debido a que no tiene coyunturas. Pero bueno, su característica más peculiar es su enorme y larguísimo miembro, que lleva enrollado en la cintura. Se dice que vaga desnudo a la hora de la siesta hasta dar con muchachas que caminan solas, a las que usa entonces para saciar su lujuria. Su mayor diversión es raptar vírgenes, que regresan embarazadas y que paren a los 7 meses solo para perder al niño a los 7 días de nacido de un mal extrañísimo. Las pocas que logran escapar del curupí, y de hecho me parece interesante hablar de cómo es de hecho que las tienta y el por qué es tan difícil escapar. Y es que las tienta haciéndoles gestos obscenos y enseñándoles el miembro. Se supone que su miembro tiene propiedades mágicas que hace que las mujeres entren en una especie de trance que hace que el curupí se vuelva irresistible. Si uno logra escapar de la tentación del curupí, la mujer queda loca, y no solamente queda loca, sino que empiezan a sufrir de epilepsia a partir de ese momento. Se dice que el curupí es el protector de los sementales y que nunca abandona su selva, excepto, claro, para raptar a sus víctimas. Esta ha sido la historia del curupí. ¿Qué les ha parecido? A mí me parece, como mencioné al inicio, bastante similar a la historia de el bombero o el bomberito, como le dicen, de cariño. Sin embargo, tiene sus diferencias, y las diferencias que encuentro más obvias y más fáciles de discernir son que el bombero tiene como una parte buena, una parte que se puede aprovechar para las siembras, para la casa, para mm, verse beneficiado en general, para aprovecharse de los frutos que el bombero trae consigo. Sin embargo, el curupí es como que solamente funciona para justificar embarazos no deseados, o en todo caso si llegase a existir realmente esta criatura, nunca se sabe. Solamente existe entonces para satisfacer sus propios deseos y para reinar en su parte de la selva.
La tercera historia de la noche nos transporta hacia Chiloé, el archipiélago de brujos y lluvia en Chile. El Trauco. Este ser es de la mitología chilota. Su descripción es la de un hombre con facciones similares a la de un ogro, muy bajito, de no más de 80 centímetros, y con muñones en vez de pies. Lleva además un bastón retorcido que se llama hueldún, un sombrero cónico hecho de quileneja, que de hecho es una planta que crece mucho en la región de Chiloé, y de la cual está hecha toda su ropa. Además, porta un hacha mágica de piedra, con la que se dice que puede cortar cualquier árbol con tan solo 3 golpes. Se cuenta que tiene una fuerza descomunal, además de habilidades inexplicables. Estas habilidades inexplicables de hecho están sumamente relacionadas con su fuerza descomunal, o en todo caso anulan su fuerza descomunal, ya que el trauco puede quebrar los huesos de un hombre o deformarle la cara con tan solo una mirada. Ni siquiera necesita acercarse. También se dice que disfruta de seducir a las mujeres con esa misma mirada con la que lastima a los hombres. Cuando las mujeres no van al bosque solas, cuando su familia las acompaña por temor a la misma criatura, y el ser se siente atraído a la joven, sigue todo un ritual, o una especie de ritual. Una vez interesado, empieza dejándole su propio excremento, que es amarillo, frente a la puerta de la casa. Como segundo paso del ritual, el trauco le envía a la joven objeto de su deseo sueños libidinosos por la noche. Y como tercer y último paso, se transforma en un hombre guapísimo para convencerla con su magia de ceder ante sus deseos. Es importante que si la familia de la joven se da cuenta y quiere proteger a la muchacha, debe entonces de revisar toda la casa, ya que el trauco puede entrar disimulado en el carbón o la leña de la casa. También puede entrar convertido en un manojo de quileneja. El ser espera entonces a la noche para tomar a su víctima sin que nadie lo pueda ver. Es importante que el trauco nunca, nunca, nunca va a actuar cuando alguien lo está viendo. Entonces, esta es una de las formas más fáciles de detenerlo. Este ser de leyenda, que como les mencioné al inicio, viene de una isla de brujos, está tan bien estudiado que de hecho se registran algunos métodos para detenerlo. El primero es dejar un puñado de arena sobre la mesa. ¿Por qué? Porque al ser le llama muchísimo más la atención la arena que la muchacha de la casa. De hecho, lo que pasa cuando uno le deja la arena ahí es que el trauco va a contar uno a uno cada uno de los granos de arena y así lo va a alcanzar la mañana. Cuando los rayos del sol llegan, él huye para que nadie lo pueda encontrar, porque recordemos que no le gusta trabajar cuando lo ven. La segunda forma, y esta creo que funcionaría para disuadir a cualquier persona, es untar a la muchacha que quiere poseer el trauco con excremento. ¿Por qué? Porque el ser es sumamente limpio. No toca nada que esté sucio, entonces va a perder el interés al verla sucia. Esto es un poco contradictorio porque la primera fase de su ritual de embelezamiento de jóvenes constituye en dejar un poco de excremento en la puerta de la casa, pero no estamos cuestionando los métodos para disuadir al trauco en este momento. El tercer y último método es dejar cuchillos en forma de cruz en puertas, ventanas y bajo la almohada. Aunque no veo que no se vaya a ahuyentar con tantos cuchillos en la casa. Para los hombres, sin embargo, hay otras reglas. E incluso hay una trauca o fiura, que de hecho es la hija del trauco original del que estamos hablando. ¿Les gustaría un episodio al respecto? Hay 2 criaturas de este episodio que de hecho tienen su versión que ataca o que se lleva mejor con los hombres. Como último dato sobre este ser, vamos a ver que hay avistamientos relativamente recientes. En febrero del 2009 fue noticia nada más y nada menos que un excremento del trauco que fue encontrado en medio del bosque de Chiloé. Este artículo también lo voy a dejar en las notas del programa si gustan revisarlo. Esta ha sido la tercera historia de la noche.
el Trauco de Chiloé. Chiloé me parece todo un ambiente, un episodio, una historia y un misterio en sí mismo. Si en algún momento tienen tiempo de buscar al respecto y les interesan las historias, que supongo que les interesan por el tipo de podcast que están escuchando, tómense su tiempo para investigar un poco sobre la isla. Es una isla que literalmente está llena de brujos, que está llena de leyendas, de mitos, y estas leyendas y estos mitos los viven día a día. Son parte de su cultura y parte de quienes son. De hecho, no son muy buenos en recibir a los extranjeros en ese sentido. Ellos cubren bastante sus secretos, pero eso también es parte del encanto. Dicho esto, la historia del Trauco en sí me parece que está muy centrada en algo relativamente escatofílico. No sé por qué, pero hay muchísimas referencias al excremento. De hecho, una de las formas de protegerse de él, como lo mencioné en la historia principal, es untarse de heces. ¿Y qué no alejaría algo así? O sea, siento que uno mismo no querría tocarse al día siguiente, pero bueno, sí va a hacer que una criatura mitológica de pesadilla no vaya a hacer cosas indebidas con uno en la noche por el simple hecho de que anda lujurioso. Supongo que vale la pena o algo similar. ¿Qué opinan ustedes? Si los persigue una de estas criaturas, porque insisto, si son hombres también los puede perseguir, solamente que los perseguiría la trauca, llegarían a esos extremos para defenderse, llegarían a esos extremos de creer y de superstición para detener un posible ataque. Déjenme saberlo. La cuarta historia de la noche nos lleva hacia el río Amazonas. El voto encantado. Esta criatura proviene del folclore tradicional del río Amazonas, lo que quiere decir que aplica a varias de las tribus que se encuentran en su cauce. Y es quizás el más interesante de los seres de esta noche. Es también conocido entre los nativos como encantado, y no es otra cosa que los delfines rosados del río Amazonas. Se cree que estos seres se pueden transformar en hombres hermosos, que visten siempre de blanco y que tienen una gran habilidad muscular, que son grandes seductores y amantes del sexo y las fiestas. Se dice además que visten con un sombrero que siempre van a usar sobre el agujero de la cabeza, ya que no desaparece con la transformación. Vienen de una utopía comparada con Atlantis, llena de riquezas, donde el dolor y la muerte no existen. Sin embargo, lo que realmente añoran, lo que realmente los mueve, son los placeres y las dificultades de los humanos. Para alcanzar sus deseos, también cuentan con poderes mágicos. Por ejemplo, tienen el poder de hipnotizar a los humanos para que hagan lo que el encantado quiere, de controlar las tormentas y de transformar a sus compañeros humanos en otros votos encantados. También pueden, cuando son enfrentados o se les niegan sus placeres, causar locura, enfermedad y muerte. Los votos encantados suelen raptar personas para llevárselos a su reino bajo el agua, a su utopía similar a Atlantis. Las razones por las cuales lo hacen son más que variadas. Varían desde estamos aburridos, simple y sencillamente vimos a una persona y queremos llevarla a nuestro reino, hasta el enamoramiento. Y en especial, debido al enamoramiento, a el hecho de que tienen hijos con humanos. Entonces toman a estas criaturas y las llevan hacia su reino. Es importante en esta leyenda, en este mito, que nadie ha vuelto vivo de dicho reino. Se dice además que los pueblos a los lados del cauce del Amazonas no van cerca del agua entre el anochecer y el amanecer cuando han visto a un delfín rosado cerca. Tampoco entran al agua solos. No vaya a ser que un encantado decida llevárselos o volverlos locos. También hay encantados hembras que usan ropa de mujer adinerada y que, como su contraparte macho, son encantadoras y hermosas. Esta es la segunda criatura que mencioné que también tiene una contraparte femenina. Esta ha sido la última historia de la noche. ¿Qué les ha parecido la historia de los votos encantados?
Mientras hacía la investigación para este capítulo, de hecho leí algunas teorías o historias bastante perturbadoras respecto a por qué se usa la idea de un delfín rosado como una criatura con este nivel de sexualidad y con este nivel de necesidad de estar en el medio de las fiestas humanas. Y por mencionarlo muy superficialmente, la razón es que los órganos sexuales reproductores de los delfines son muy similares a los de los humanos. Y a través de la historia y en especial en el contrabando que se da en el Amazonas, estos miembros disecados o secos son bastante contrabandeados con diferentes fines. Entonces voy a dejar la conclusión de lo que les he dicho a ustedes para no ahondar demasiado. Sin embargo, tiene bastante sentido el hecho de que existan seres femeninos y seres masculinos en este sentido de sexualidad y de desenfreno que asocian con el delfín rosado. Sin embargo, otra parte que me parece, no sé si interesante, sino la palabra sería más chocante o contraria, es el hecho de que pese a que son animales, los delfines rosados que sí existen, que se consideran tan sexualizados, pero que en realidad es cualquier delfín, las tribus originarias se vean tan amedrentadas a estar cerca del agua durante las épocas en las que no hay luz, es decir, en la noche, o inclusive cuando se van a bañar en el agua, procuran no hacerlo solos. ¿Por qué? Porque se pueden topar con un delfín rosado. Otra de las creencias que tienen respecto a estos seres es que si uno va en una canoa en medio del Amazonas y se topa con uno y lo ve a los ojos, se vuelve loco. Estas han sido las 4 historias de la noche sobre diferentes criaturas de leyenda que se han usado a través del tiempo para justificar embarazos en diferentes culturas suramericanas. ¿Conocen ustedes de alguna otra criatura? ¿Tienen en su país alguna criatura similar a esta? Déjenmelo saber. Gracias por su atención esta noche. Recuerden revisar afuera de cada una de sus ventanas, de no salir por la noche a sus patios traseros ni delanteros. No vaya a ser que un par de ojos de no más de 80 centímetros de distancia del suelo les devuelva la mirada. Buenas noches y recuerden que... Espero que no puedan dormir.